¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Comenzamos el programa de hoy hablando de AFPs, en qué están las AFPs, pero también en algo muy interesante, este estudio, este libro que salió sobre negociación colectiva ramal. Mira, este libro, ¿en qué consiste, no? Búsqueda de una mayor participación en la riqueza del sistema financiero, hecho por la Fundación Sol y por la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, son quienes hicieron este estudio. Y para entenderlo también estamos precisamente con dos invitados que pertenecen a estas agrupaciones. Me refiero a don Marco Kremerman, desde la Fundación Sol. ¿Cómo está, Marco? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Y don Luis Mesina, usted lo conocemos harto, hablando sobre la AFP, ¿no? Y no más AFP, pero ahora viene como director de los sindicatos bancarios y afines también de la Confederación. Muchísimas gracias. Bienvenido. ¿eh? Gracias. Hablamos de esto. ¿Les parece, por ejemplo, que comencemos con este titular? ¿No? Dice, Jara y reforma de pensiones. Se refiere a la ministra Yanet Jara, que está ahí en la fotografía. Hemos visto una tramitación lenta y eso nos preocupa. Dice que la autoridad llamó a cumplir los plazos y valoró también que, comillas, no hemos visto los senadores de oposición desmarcándose de lo que aprobaron, ¿no? Un titular antes de irnos al corte, Marco Kremerman, ¿en qué está esto en el Senado, ¿no? ¿Cómo va este 6%? ¿Hacia dónde va? Está todo muy ambiguo, muy enredado. Tal como tú dices, la reforma de pensiones que se presentó a fines del 2022 acaba de cumplir o está por cumplir 2 años de tramitación. Pasó la primera valla en la Cámara de Diputados y está en segundo trámite. En estos momentos está en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Y ahí entró en una dinámica de que desde el mundo más conservador se pusieron firmes, ¿no? Desde la AFP se pusieron firmes y toda la cotización adicional han planteado que debe ir a cuentas individuales, ¿no? Dejando de lado toda la discusión sobre la crisis previsional. Toda la adicional. El 6% que se propone como cotización adicional. Ni siquiera que es lo que había dicho el propio presidente Piñera, que era 3 y 3, ¿no? Exactamente. Y el gobierno actual, lamentablemente, desde una postura inicial, el proyecto de ley inicial, que planteaba que los 6 puntos de cotización adicional iban a ir a una lógica no completamente de solidaridad, pero en un porcentaje importante de solidaridad. Hoy día ya plantea que podrían ir solo 2 puntitos a lo sumo a solidaridad. Y esto está en una lógica de un acuerdo legislativo que se espera que se termine votando en enero del 2025. No hay certezas, pero a mí lo que me preocupa es que toda esta discusión que hemos tenido ya más de 2 años, de los años anteriores que tuvimos de discusión, con sendas movilizaciones convocadas por la coordinadora No Más AFP, al parecer el problema de la crisis previsional como que se deja de lado a la hora de discutir, ¿no? Y la discusión está en otros criterios, en otro marco, en otra cancha del juego. Solo quiero mencionar un dato que me parece que es el más grave. El año pasado, 2023, se jubilaron cerca de 150.000 personas, nuevos pensionados y pensionadas. Y la tasa de reemplazo, que quiere decir el porcentaje del salario que ganaban estas personas, que sacan como pensión, eso es la tasa de reemplazo. Yo ganaba 1 millón, ¿qué porcentaje voy a sacar de pensión? De promedio, el salario de los últimos 10 años fue 27,7%. Alguien podría decir, pero es que en Chile muchas personas cotizan poco, como si fuera culpa de las personas. 270.000 pesos si tú ganabas 1 millón. Exactamente. Que está muy lejos de la promesa esa de ese titular del Mercurio que tanto se conoce, ¿no? Del 100%. Que al 2020 se ibas exactamente. A jubilar con el 100% de tu... Pero esa promesa lo que indicaba es que miráramos a aquellas personas que no tuvieran lagunas previsionales, que tuvieran carrera completa. Entonces uno diría, en Chile efectivamente hay personas que no porque quieran, cotizan poco. Miremos a quienes cotizaron 35 o 40 años. Perfecto. Casi 40 años. Y en ese contexto que explica Marco, Luis, ¿qué te parece esta gráfica, ¿no? que trae precisamente de la Fundación Sol, señalando las utilidades que tiene la AFP a septiembre solamente del 2024, con 1.726 millones de pesos al día de utilidades? Ahí está el desglose, ¿no? Por total, y el total de más de 472.000 millones de utilidades en este primera parte del año de enero a septiembre. Más de un 35,4% más de utilidades respecto del igual periodo anterior. Sí, lo que ocurre con estas tremendas cifras es que la ciudadanía, el hombre, la mujer común y corriente, se pierde. No puede significar una cantidad con tantos ceros
y por lo tanto hay que tratar de significarla. Bueno, son casi 500.000 millones de pesos que han obtenido utilidad de las AFP. Para que la gente se haga una idea, la Teletón que terminó la semana pasada logró 45.000 millones de pesos, es decir, 11,2 veces más han logrado las AFP durante el presente año, al mes de septiembre. Faltan todavía 3 meses de utilidades para que vean la dimensión de lo que estamos hablando. Pero a propósito de lo que decía Marco, que es muy importante, estamos cumpliendo 44 años de un sistema absolutamente fracasado. Porque un sistema previsional, ¿cómo lo medimos? Primero, por la suficiencia de las pensiones, es decir, cuál es la tasa de reemplazo que pagan. Y ya lo dijo Marco, las cantidades son francamente miserables. Pero lo más grave, ¿por qué estamos enfrentados a este escenario tan complejo y que no se ha resuelto? 44 años llevamos con este sistema. Mira, el gobierno presentó el 7 de noviembre en cadena nacional, el presidente Boric, esta propuesta de reforma de pensiones que consistía en un 6% un seguro social. Nosotros dijimos en la ocasión que era insuficiente, pero valorábamos que el hecho de intentar avanzar hacia un seguro social era importante, porque con el tiempo después se podrían hacer otras correcciones. Bueno, al poco tiempo, y esto es lo más relevante, en abril, quien liquida la propuesta del gobierno, y esto creo que es responsable decirlo, quien liquida la estrategia del gobierno, el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, después de llegar a Chile, regresar a Chile en una cumbre en el exterior, en Chile Day, donde se juntó con los dueños de las AFP, las compañías de seguros, y dijo una frase textual: no estamos enamorados de la propuesta del gobierno. Le siguió la ministra la semana siguiente con una propuesta en la misma dirección, y quien en ese entonces era el subsecretario de Pensiones, Cristian Larraín, que después tuvo que salir. Es decir, las 3 máximas autoridades encargadas de llevar adelante la propuesta que se hizo pública comenzaron a horquillarla a distintos ángulos, y derechamente esto ofreció un campo muy grande. Como el mismo gobierno diciendo que por supuesto, y por lo tanto la derecha y los dueños de la AFP arremetieron, y cada día han ido perfecto. Frente al discurso de la solidaridad y de que esto realmente sea un concepto social, ¿no?, que hay detrás de lo que son los sistemas de pensiones, está la publicidad de la AFP y sus defensores que señalan que la plata es tuya, que son tus fondos, que son heredables, etcétera. ¿Cuánto de eso hay cierto, que realmente los fondos son tuyos en este concepto? ¿Y de qué sirve eso realmente? Hagamos una pausa. Lo conversamos a la vuelta con Marco Kremerman, con Luis Messina, y también sobre esto, sobre este proyecto interesantísimo que hay sobre negociación colectiva, ramal y la concentración de la riqueza en el país. No te vayas de la cinta. Ya, seguimos conversando sobre AFP, también sobre negociación colectiva ramal y la importancia en la búsqueda de una mayor participación en la riqueza del sistema financiero, junto a Marco Kremerman y junto a Luis Messina también. Ya, hablábamos nosotros de la AFP y el discurso que uno puede ver en publicidad que han puesto en la radio y en otros medios, la AFP, señalando las bondades, ¿no?, de parte, de acuerdo a ellos, del sistema, y entre ellos que la plata es tuya, que es heredable, que prácticamente te pertenece este dinero, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ese enfoque que hace la AFP y cómo se podría contradecir o no con un sistema llamado solidario de pensiones? Sí, bueno, hay que decir que los sistemas de seguridad social no contemplan esta idea de la herencia. Este fue yo diría un contrabando que se ha metido desde la asociación de AFP con el objeto de instalar la idea en la ciudadanía de que hay una herencia. En circunstancias que ahí, bueno, Marcos puede tener los datos más actualizados, pero cerca del 70-80% de la gente tiene menos de 20 millones de pesos en sus cuentas de ahorro individual, con lo cual van a autofinanciar una pensión muy baja. Y si alguien está pensando en la herencia, creo que absolutamente una idea de mezquindad que no se condice con lo que es la seguridad social. Pero vamos a la pregunta concreta. ¿Cuánta gente hoy día puede acceder a la herencia, que es lo que deja un afiliado cuando fallece? Si fallece y tiene hijos que son mayores de 24 años, no deja una pensión que es la fundamental, la pensión de sobrevivencia, que se queda la mujer en este caso si tiene compañera o compañero, y los hijos cuando son menores de 24 años. Es decir, cuando tú falleces, deja una pensión de sobrevivencia para tu familia. Ya. Cuando los hijos son mayores de 24 años y no tienes, eres viudo, por ejemplo, tu ahorro acumulado son 10, 15 millones de pesos, eso pasa a formar herencia para los beneficiarios. ¿Quiénes son tus hijos? Mayores de 24.
y con el certificado de función, más con la acreditación de la posición efectiva, la AFP debiera pagarles la plata. Eso es lo que dice la norma. Ajá. Pero vamos a la práctica ahora, hay cientos de casos, no uno, cientos, yo me atrevería a decir miles de casos, en que las AFP, mediante subterfugio, y esto es relevante para la gente que escucha este programa, son cientos, miles, insisto, de casos donde la AFP, mediante subterfugio, evita el pago de la pensión y ha llegado al extremo, en algunos casos, de pagarla en cuota, lo que es absolutamente contrario a la propia norma. Y desgraciadamente, aquí hay que decirlo también, el superintendente de pensiones, que deberá jugar un rol más activo en términos de que la norma se cumpla, finalmente el rol del superintendente en los últimos años ha sido de garantizar el negocio privado de las AFP. Perfecto. ¿Qué pasa si uno se muere, ¿no? Y no tiene cónyuge, por ejemplo, y los hijos son mayores de 24 o 25 años? ¿Cuál es el trámite de eso? ¿Y qué diferencia hay entonces entre una pensión de sobrevivencia y una heredabilidad? Es que la pensión de sobrevivencia es cuando hay sobrevivientes beneficiarios de esa pensión, es decir, hijos menores de 24 años. O en el caso, si tú eres un varón y estás casado, tu esposa tiene derecho también a una pensión. Y se paga entonces la pensión de sobrevivencia, que está estipulado en la ley. Hay pensiones de vejez, de sobrevivencia, de invalidez. ¿Ya? Perfecto. Pero si, vuelvo al ejemplo, si la persona es viuda o no tiene mujer legalmente, estoy hablando del caso del varón, y sus hijos son mayores de 24, entonces genera una herencia con el ahorro acumulado que tiene. Entonces quienes tienen que cobrarla son los herederos, en este caso sus hijos. Si no hay hijos, bueno, serán sus padres. Si no hay padres, serán sus hermanos. Y hasta ahí llega el cuento. Perfecto. Marco, otra definición, ¿no? Otra defensa que tienen las AFP es que se paga poca pensión en Chile. Que es poco el porcentaje, por eso que es bueno que suba este 6% a lo que se está pagando. Que esa sería una causa de las bajas pensiones que hay en Chile. ¿Qué te parece también a ti ese argumento? A ver, efectivamente en Chile es un país que se cotiza menos en relación a los países de la OECD, ¿no? En Chile cotizamos 10% para vejez, más el pago de la comisión por administración a la AFP, más un seguro de invalidez y sobrevivencia, que es lo único que aportan los empleadores en Chile, ¿no? Que está en torno a 1,4% aproximadamente. Entonces, efectivamente, ese monto de cotización se puede subir. De hecho, la propia propuesta de la Coordinadora Noma AFP, que además de tener propuestas de negociación colectiva, también tienen para el sistema de pensiones, propone elevar la tasa de cotización. Pero la pregunta es la siguiente, y la reflexión es la siguiente. ¿Le vamos a seguir echando más benzina a un sistema que ya fracasó en términos del objetivo central de un sistema de pensiones, que es pagar buenas pensiones y que fracasó socialmente? ¿O vamos a pensar en un sistema más equilibrado como el que tiene la mayoría de los países del mundo, donde hay un componente fuerte, robusto de seguridad social? Esa es la gran diferencia. Entonces, hay que decirle a la asociación de AFP que transparente lo siguiente. Si es que los 6 puntos que se están discutiendo actualmente van a cuentas individuales y a las AFP, si las AFP ya no manejan 10, sino que van a manejar 16, la asociación de AFP tiene que decirle a la población que quien se jubile en el 2070, que esa sería la nueva promesa, cotizando 16, va a sacar igual tasa de reemplazo o peor que la que está sacando hoy día quien cotizó 10, claro, porque las caídas de la rentabilidad van en no, y nada lo asegura, porque todo esto está en las bolsas. Las bolsas son las que mandan finalmente, el mercado el que manda aquí, ¿no? Así es, pero cuando uno mira década por década qué ha pasado con la rentabilidad de los fondos, es una caída libre. Ya. Entonces, para solo mantener las bajísimas pensiones que paga el sistema actualmente, hay que echarle el doble de benzina de lo que deja hacerte una pregunta como economista también. Si ahora las FP en 9 meses, como ustedes lo explicaron, ganan cerca de 500.000 millones de utilidades de pesos, ¿cuánto ganarían entonces si le sumamos ese 6% a lo que ya están recibiendo? ¿También aumentarían la ganancia de la AFP? Bueno, esa es una excelente pregunta para transparentar lo siguiente. El principal ingreso de la AFP y la principal fuente de utilidades son las comisiones que cobran a los afiliados y afiliadas, y en este caso los cotizantes que lo hacen regularmente mes a mes. Eso representa un poco más de $1.000 millones por año. Se embolsa en la AFP solo por comisiones. Es como un ingreso seguro, porque las personas tienen que cotizar y regularmente hay una franja cercana a 6 millones de cotizaciones todos los meses. Entonces, si le agregamos un 6%, estamos hablando de que va a haber un monto mayor para poder administrar, para poder invertir. Probablemente van a aumentar los ingresos y las utilidades de las AFP, pero es increíble que
una persona que cotizó 40 años ¿Ya? y ganaba 1 millón de pesos, se termine yendo para la casa con 300 lucas de pensión, Claro. y la AFP ganen 1.700 millones al día. Y explícanos este gráfico entonces a propósito, ¿no? De que ustedes sacan con las comisiones fantasma, comisiones de intermediación, que entre el 2004 y marzo del 24, o sea, en 20 años, han usado, y aquí ya se me perdió la cifra, 8.143 millones, más o menos, ¿no? Ya ni don Francisco puede decir esta cifra ya, de los fondos de pensiones para el pago de comisiones de intermediación conocidas como comisiones fantasma. ¿Qué son las comisiones fantasmas? Es súper buena pregunta, porque se les dice comisiones fantasmas porque hace un tiempo atrás las FP no informaban en las cartolas sobre estas comisiones y nadie sabía de estas movilizaciones se subo, con las Así movilizaciones es. no Esto no es gratis, esto es por movilización y organización de los trabajadores y Disculpa, trabajadoras. son millones de millones, son 8 millones, 143 Y mil, esto, 520. esto es legal, Ya. Freddy, es legal. En el artículo 45 bis del decreto ley 3500, que es el marco normativo del sistema FP Ya. que se crea en el año 80-81, se permite que las Increíble FP esta cuestión. tomen parte del fondo que administran, además de la comisión mensual que le pagan las O cotizantes. sea, comisiones sobre comisiones, como tú dices. Exactamente, Interesante. toman del fondo Y aquí común. uno entiende, o sea, hay muchas, mira, imagínate esta plata, estas son las comisiones fantasmas nomás. Imagínate las que son de carne y hueso, que ya las vimos ahí, ¿no? Y ahí está la proporción. En promedio, ¿cuánto por año las FP sacan del fondo común para pagarle intermediarios para que le saquen más trote a renta Ya. variable, inversión Oye, extranjera? increíble 500 esta millones de dólares. Claro, por eso 1.000 que- millones por las comisiones mensuales, 500 millones de dólares por las comisiones de intermediación. Por eso que hay tanto interés dando vuelta y hay tanta gente defendiendo un sistema que a todas luces el jubileo para el sistema financiero es completo, ¿no? Versus la realidad de las pensionadas, sobre todo, y pensionados de Chile, que si no fuera por estas 100.000 pesos de la PGU, de la 200, PGU, de la presidenta 214.000, Bachelet, claro. estarían bajo Yo creo la que- línea de la yo pobreza creo que hace rato, ¿no? es relevante subrayar algo que planteaba Marco, que es francamente escandaloso mirar estas cifras, porque no guardan absolutamente ninguna relación con el nivel precario de las pensiones que reciben, quienes finalmente son los que aportan una parte importante y considerable del salario. Si aquí lo que está en juego es el salario de los y las trabajadoras. Es parte de nuestra vida, es parte de la humanidad que estamos dejando permanentemente, día a día, mes a mes, año a año, para que el mercado de capitales esté orientado a financiar la inversión del gran capital, tanto nacional como internacional. La gravedad de que este 6% vaya directamente a incrementar nuevamente el mercado de capital es gravísimo. Mira, así en ejercicio simple, las AFP recaudan al año más de 12.000 millones de dólares. Recaudan por concepto de contribuciones de quienes estamos pagando, y cada vez está bajando el número de afiliados. Ya pasamos menos del 50% de los que estamos cotizando en el último mes. Imagínate que le agregamos el 6%, le estamos agregando 6 puntos más, lo que puede significar más de 6.000 millones de dólares adicionales que va a tener el mercado de capitales. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? Para financiar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el país, para generar empleos con valor agregado de forma tal que el país empiece a crecer algo. No, es para financiar la expansión del capital en el mundo especulativo. Mira, el sistema financiero, que es quien se beneficia de esta gigantesca masa monetaria, así como el comercio, en los últimos 3 años no ha creado un solo empleo. Al contrario, han disminuido fuertemente el empleo. Perfecto. ¿Por qué? Porque como tienen tanto capital para financiarse a bajo costo, invierten en tecnología, y los bancos particularmente, que están en esta era que O sea, ellos capital llaman- cautivo por por ley, supuesto. pero- Y esta era digital lo que está haciendo, que es un problema más de fondo, generando mucha destrucción de puestos de trabajo, y por eso aumenta el empleo informal, con graves consecuencias para nuestro país. Entonces, seguir insistiendo en el desarrollo de las cuentas individuales no es más que hacerle un profundo daño a la sociedad. ¿Qué te parece entonces en esa misma mirada el siguiente titular, que es del 6 de agosto, ¿no? Es sobre esta tensión previsional, la minuta de la Asociación de AFP que molestó al gobierno? Esto lo dice MOL, esto, ¿eh? Se trata de un documento de 4 páginas sin logo y cuyo autor se mantuvo incógnito, que circuló el fin de semana y que expone duras críticas a la última propuesta de pensiones
del Ejecutivo, ¿no? La AFP dice que el texto en cuestión enumera 15 críticas al documento del gobierno, pero lo central se concentra en la distribución del 6% de cotización adicional y la reorganización de la industria que propone el Ejecutivo para destrabar el debate previsional. Eso es más o menos lo que dice la minuta, ¿no? Y el lobby que, según Marcel, busca imponer una agenda y el marco de la discusión a partir de las propuestas y la lógica también del Ejecutivo, ¿no? Sobre esto. Hay una presión enorme, ¿no? Y me imagino por los miles de millones de pesos que están bailando. Millones de dólares. Son miles de millones de dólares. Claro. Sí, esta propuesta, bueno, se hizo público, lo hizo pública la ministra Jara. Mereció el escándalo que merecen aquellas acciones que cuentan con el patrocinio además de los medios de información tradicionales. Le dieron cobertura hasta cuando ellos consideraron que era necesario y posteriormente pasó este tema. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Una respuesta de un protocolo que presentó Mario Marcel a las pocas semanas y que fijó el marco del debate de aquí a enero del año 2025. Y en ese marco, porque creo que eso es relevante, lo que se hace es más bien reconocer algunas de las observaciones y sugerencias que han hecho estos equipos llamados equipos técnicos, y que si uno los empieza a conocer quiénes son los que los componen, son gente que tiene graves conflictos de interés porque finalmente trabajan directa o indirectamente para el mercado de capitales. Entonces, no está representado el mundo del trabajo ahí, no están representados los actores de organismos o fundaciones que tengan un pensamiento y una posición crítica al modelo. Es decir, aquí la discusión hoy día, y con esto finalizo porque Marco creo que puede decir algo sobre el particular. ¿Cuál es la discusión hoy día que está en el Congreso, en el Senado y con los equipos asesores? La ampliación de las inversiones de los famosos activos alternativos. ¿Qué significa esto? Colocar a disposición de los especuladores, y hay que decirlo claramente, quienes toman nuestro ahorro previsional, salen a buscar rentabilidad, pero rentabilidad en mercados de mucho riesgo, de alto riesgo, con el consiguiente efecto en los fondos de pensiones, como bien decía Marco, que viene cayendo fuertemente la rentabilidad. Es cosa de que los auditores de este programa vean sus cuentas individuales, cuánto está cayendo el ahorro previsional producto de la baja rentabilidad. Me acuerdo, Marco, que una de las conversaciones que hemos tenido acá en este Living Ciudadano, tú has dicho que el sistema AFP, una de las consecuencias que tiene es la concentración de la riqueza, lo que permite concentrar la riqueza en estos grandes grupos financieros que son los captadores finalmente del dinero de todas nosotras y no todos nosotros. Y justo estoy leyendo acá un diario, ¿no?, que de los trabajadores del mundo financiero, periódico oficial de la Confederación de Sindicatos Bancarios del Mundo Financiero, donde señala acá, ¿no?, que urge entonces una negociación colectiva ramal para terminar con la desigualdad, y señala como ejemplo, miren acá, miren esto, Chile, primero en desigualdad, el 1% más rico en Chile acumula el 49,8%, o sea, el 1% en la mitad de la riqueza en el país. Esa es la concentración que tiene Chile actualmente y que le está ganando, ¿no?, a Brasil, a México. Y entrevistamos a un colega tuyo acá, Felipe Salce, economista, Marco, que nos decía que salvo 2 países africanos, Chile es el país donde más se concentra la riqueza, con este guarismo. El 1% más rico tiene el 50% de la riqueza en el país. Así es. Primero hay que decir que esos datos, hay una base internacional de desigualdad y riqueza que está comandada por Tomás Piketty, Emmanuel Sáez, Zuckman y otros economistas a nivel mundial que han permitido hacer estas comparaciones con un set importante de países. Antes no había este registro. Y esto es muy importante. La desigualdad y la riqueza no se mide con encuestas de hogares como la CACEN, porque eso subrepresenta los ingresos de los más ricos, porque nadie va a encuestar a la casa del señor Luxich, Angelini o Mate. Entonces, esto se hace con registros administrativos de los servicios de impuestos internos. Y ahí logramos tener una medida parcialmente adecuada de la desigualdad y riqueza e ingresos en los países del mundo. Y esos datos son los que indican que Chile está top 5 o top 10 en la acumulación de riqueza. Es gravísimo que el 1% más rico concentre el 50% y que el 1% mayor de ingresos concentre casi el 30% de los ingresos, cuando en un país la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 583 lucas. Si es que la mayoría con lo que recibe su trabajo pudiera vivir dignamente y tranquilamente, la desigualdad sería menos molesta. Pero el problema acá es que esta desigualdad relacional, esa desigualdad genera que otros no tengan para vivir y tengan que endeudarse de manera obligatoria, y el sistema AFP reproduce esto tal como tú bien decías en tu pregunta.
Porque si la mayoría de la inversión nacional, que es la mitad, va a los mismos grupos económicos que siempre, se termina amplificando los efectos de la misma matriz productiva, le llega la plata a bajo costo a los mismos grupos y por tanto esto está estudiado en la literatura internacional, los sistemas de pensiones privatizados que invierten en los mismos conglomerados, en las mismas élites, terminan reproduciendo desigualdad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que después llega la asociación de AFP que con la plata de los propios cotizantes, con las cuotas que les paga cada una de las 6 AFP que está ahí, hay una que no está en la asociación de AFP, y con esa plata le dice a la población, ¿sabe qué? Yo tengo una solución para mejorar el sistema. Trabaje más usted, cotice más, claro, jubílese a los 70 años, no sea informal. Toda la culpa es de las personas. ¿Qué hacen ellos? Solamente lo que hacen en estos momentos y que no nos informan correctamente es que si tomamos el fondo intermedio de riesgo, el fondo C, en los últimos 20, 25 años, usted le pasa 100 UF y después de 25 años te entregan 101 UF o 102 UF. 1% más de rendimiento cuando uno calcula correctamente la rentabilidad que entrega. Por eso es tan interesante este estudio que ustedes nos traen hoy, ahora, ¿no? Esta negociación colectiva ramal en la búsqueda de una mayor participación en la riqueza del sistema financiero, como vemos ahí en pantalla, ¿no? Una co-construcción de una propuesta hecha por la Fundación Sol y la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, ¿no? ¿Cómo se entiende esta negociación ramal en la búsqueda, entonces, como dice ahí, de una mayor participación en la riqueza? Bueno, tiene que ver un poco con lo que señalaba recién Marco, en el sentido de que la distribución en nuestro país es tremendamente desigual. Y las condiciones materiales en las que elaboran la gran mayoría de los trabajadores. Estamos hablando de un sector particularmente relevante, que es el sistema financiero, el que ha tenido utilidades estratosféricas en el último tiempo, a pesar de que comparados con la del año pasado bajaron. A septiembre de este año lograron más de 3.900 millones de dólares. Hago la distinción porque recién estábamos hablando de pesos con respecto a la AFP. Estos son 3.900 millones de dólares que durante el año, al mes de septiembre, han obtenido como utilidades las instituciones financieras, los grandes bancos particularmente. 15.000 millones diarios. Ah, claro, eso te da acá, 15.000 millones de pesos diarios, para que la gente pueda más o menos sacar, claro, tener una relación más concreta. Increíble, ¿eh? Bien, entonces, ¿cuál es el dilema de los trabajadores? ¿Cómo se corrige este tema de la distribución desigual del ingreso, lo que planteaba Marco? Bueno, permitiendo que los trabajadores puedan participar, como lo hacen en todo el mundo, participar de mejor forma en la riqueza. Y cuando hablemos de la riqueza, hablemos de la torta que se genera. De esa torta, ¿cuánto van a participar los trabajadores? Bueno, la única herramienta más eficaz que se conoce a nivel planetario, incluso reconocido por la propia Organización Internacional del Trabajo, la OIT, es que la negociación colectiva ramal es la herramienta más eficaz para poder lograr que los trabajadores participen en mejores condiciones de la riqueza que genera. ¿Qué significa ramal? Para que nos quede claro el concepto. Hace relación a la rama íntegra. Hablamos de bancos, de compañías financieras, de corredoras de bolsa. Se establecen estándares mínimos. Esto es muy relevante porque a juicio nuestro, en la investigación que hicimos con Fundación Sol, detectamos que de repente hay en este país, en nuestro país, conceptos que se introducen en el debate que no dan cuenta de la realidad histórica, no dan cuenta de la realidad material con la que la gente interpreta o conoce las cosas. Entonces se instaló la idea esta del multinivel, negociación multinivel, que es una cosa rara que no va con el lenguaje histórico de los trabajadores chilenos. Todos sabíamos que lo importante era la negociación ramal, que dice relación con una rama. Lo multinivel tiene que ver con niveles dentro de la rama, que es totalmente y es perfectamente posible llevar. Pero cuando estamos hablando de la negociación ramal, ¿a qué hacemos referencia? A estándares mínimos, es decir, no pueden haber salarios que estén por debajo de un estándar que el conjunto de los trabajadores considere. Se nos acaba el tiempo, disculpa Luis y Marco, pero ¿dónde se puede encontrar este estudio para quien quiera bueno, hacer? En la página web de la Confederación de Sindicatos Bancarios, está en la página web de Fundación Sol. La gente puede ingresar ahí y va a tener acceso a esta información. ¿Y cómo conectarse con ustedes también? Y cómo también ahí están adelante los datos y con Fundación Sol. Perfecto. Un minuto, Marco, un minuto para una reflexión. ¿Qué tipo de sociedad se construye? ¿Qué tipo de nación se construye cuando el 1% tiene el 50% de la riqueza? Y sumando. Es una sociedad completamente injusta y con democracia cero. Y por eso es tan importante la negociación ramal por sector económico. Porque los empresarios, las empresarias, se organizan como quieren, por rama a nivel nacional, pero no le permiten a los trabajadores y trabajadoras que negocien, ¿no? Y se pueden organizar ellos también. O sea, democracia para ellos,
pero para los trabajadores y trabajadoras no hay democracia. Eso es lo que eso termina sucediendo. Marco Kremerman, muchas gracias por haber venido. Saludo grande a la Fundación Sola. Gracias, y lo esperamos ver más seguido también en este Link Ciudadano. Luis, también a ti, muchas gracias por haber venido. También saludo grande a los trabajadores del sistema financiero, ¿no? Que tú vienes a representar también aquí, no solamente Nomas AFP. Así es. Que esté muy bien. Muchas gracias.